Bienvenidos a un nuevo ASIPI podcast denominado La denominación de origen Misque en Ecuador, parte 1. Hola amigos, damos la bienvenida a todos a un nuevo episodio del podcast ASIPI. Mi nombre es Ricardo Gordolio Bell de Argentina y en esta ocasión, en representación del Comité de Indicaciones Geográficas de ASIPI, tengo el honor de conducir esta entrevista junto a nuestra querida Carmen Roballo, socia del despacho Benamérica de Quito, Ecuador, y miembro del Comité de Indicaciones Geográficas y del Consejo de ASIPI Academia. También nos acompaña el señor Diego Mora, destilador e historiador, fundador de Casa Agave, que lleva más de 22 años con la investigación, innovación y puesta en valor de la cultura y tradición del agave andino, y quien a través de los años se ha encargado de recuperar y mantener viva la tradición del chaguarmisqui, la savia pura de una planta tradicional conocida como penco o ágave, o la planta de las mil maravillas, como me pareció escuchar en otros reportajes que le hicieron a Diego, a quien podríamos definir como el rockstar del misque en Ecuador, y que nos va a contar junto con Carmen acerca de la cultura de esta bebida ya transformada en denominación de origen, cómo es el régimen de las denominaciones de origen en Ecuador, así como los desafíos y tareas pendientes que restan implementar. En este contexto, Carmen y Diego nos compartirán sus puntos de vista sobre esta maravillosa bebida representativa del Ecuador. Quiero darle entonces primero la palabra a Diego y preguntarle que nos cuente un poco acerca del ágave y su cultura, cómo llegamos al misque y también cuéntame por qué es una denominación de origen. Adelante, Diego. Buenas tardes con todos. Qué gusto, gracias por la invitación. Siempre para mí es es un privilegio y es un gusto compartir todo yo le llamo un camino de vida, ¿no? Más allá de que hemos venido haciendo o desarrollando un trabajo tanto en producción como en revalorización cultural, para mí en lo personal ha sido un camino de vida. Ha sido casi la mitad de mi vida dedicada a un encuentro con una parte de mi identidad y de mi país, de mi ancestro, muy arraigada. Entonces, bueno, yo soy el director, el fundador y el maestro destilador del proyecto Casa Agave Ecuador, que está ubicado justamente en Quito. Está ubicado en una parte que llamamos la mitad del mundo. Entonces, hay una localidad que tiene el nombre de esta situación geográfica, que es la mitad del mundo. Entonces, aquí es en donde desarrollamos toda una investigación y un diferenciador que tenemos del tema del agave, porque el agave hay que entender que es una planta que se desarrolla en todo el continente americano, ¿no? Entonces es nativa del continente americano, habiendo dos puntos principales en donde se desarrolla de mejor manera y donde hay cultura ancestral del agave. El uno, lógicamente, es México, con todo el conocimiento y con todo el tequila, con todo el mezcal y con toda la trayectoria de casi 2 siglos que tiene México en trabajo con el agave. Y el otro es Ecuador, ¿no? Entonces, ahí viene algo muy importante, porque lo que se está desarrollando acá en el Ecuador y principalmente desde el proyecto Casa Agave, no es un asunto de una adaptación, no es un asunto de producir o adaptar algo de la cultura mexicana al Ecuador, sino encontramos una parte muy tradicional, muy nativa y muy propia acá en nuestro país. Entonces, cuando yo empiezo este trabajo, es importante recalcar que esta tradición estuvo a punto de desaparecer. Sucede que hay muchas tradiciones, hay muchas bebidas aquí en el Ecuador que, si bien tienen un acervo cultural antiguo, si bien vienen de una tradición antigua o ancestral, hay pocas que han sido relegadas o que han sido menospreciadas al nivel de la cultura del agave. Entonces, cuando yo empiezo este camino, yo no sabía nada del agave. No es que mi familia ha sido de tradición
agaveros o como se dice acá, misqueros, ¿no? Así es la palabra que se utiliza acá en el Ecuador a las personas que trabajan con la savia y el agave. Entonces, para nada, yo no sabía nada. Sin embargo, cuando llego acá, yo trabajé en el ámbito turístico muchos años de mi vida. Entonces, siempre uno como guía o como en ese entorno, le gusta buscar más cosas, ¿no? O buscas encontrar más detalles de tu cultura y tal. Y ahí encuentro que existían los últimos misqueros y misqueras. Te hablo de que a pesar de que yo, si bien es cierto como guía, conocía un poco del tema cultural y tal, pero esto era era un mundo inhóspito, era un mundo desconocido, ¿no? Y Diego, pero contame qué es el misque para poder llegar a los misqueros. Correcto. Entonces, bueno, te cuento más o menos cómo fue. Entonces, me encuentro que había unas personas, yo tampoco sabía del tema de la definición de misquero, sino que había unas personas que trabajaban con una planta que si bien nosotros como ecuatorianos la vemos alrededor, está en nuestro paisaje, te digo así y con lo que me dice la gente, ¿no? Recién me doy cuenta que existen, ¿no? Porque era una planta común que se la veía por ahí en los linderos de los terrenos, pero lo mismo me pasaba a mí. Sí, te llama la atención esta plantita porque tiene espinas y es grande, pero ahí está, ¿no? Entonces, de ahí llego a conocerles a los últimos misqueros, y te hablo así como con ese detalle, porque ya eran las últimas personas que todavía mantenían esta tradición. Entonces, logro convencerle a uno de ellos que me deje ver cómo es el asunto, ¿no? O sea, que me deje acompañarle a cosechar. Yo tenía, te hablo, 18 años en ese entonces, hace 21 años. Entonces, era un muchacho así, un joven que le pregunta a un señor, a un abuelo, ¿no? Que le deje ir con él a cosechar algo. Para él también fue como muy llamativo que alguien de la ciudad se interese en eso. Entonces, te hablo que así nació esto, fue un amor a primera vista, es lo que yo siempre puedo recalcar. Fue esta persona que es don Virgilio, ¿no? Que de ahí se convirtió en casi mi mejor amigo, ¿no? En el transcurso del camino. Entonces, era un señor de sombrero, nativo del pueblo Quitucara, de acá de Quito, ¿no? Caminando entre el bosque seco, porque el Valle de la Mitad del Mundo tienes una parte del bosque seco de altura, muy importante. Entonces tienes una vegetación muy marcada en esta zona. Caminando entre unas plantas gigantescas, 6 de la mañana, con todo el contexto de la luz y tal. Yo tengo esa imagen en mi cabeza, ¿no? Entre el bosque, entre la montaña. Y esta persona con un bastoncito caminando y arrodillándose frente a unas plantas enormes, porque lo que yo habría visto en la carretera o en los linderos no tenía nada que ver a lo que ya ves adentro en la montaña. Son unas plantas de 3,5 metros, 4 metros de alto, con unas hojas gigantescas. Arrodillarse, abrirle el corazón de la planta y extraer un líquido, un néctar. Entonces yo cuando me acerco a ver eso, es como ver, no sé, era como ver el corazón de un ser gigantesco y verle a esta persona sacar poquito a poquito un líquido que incluso salía hasta humo, ¿no? En las 6 de la mañana estaba caliente ese líquido. Entonces para mí fue como wow, ¿dónde estuvo esto? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no se conoce? Ajá, ¿por qué no se conoce este misterio? Entonces fue un amor a primera vista y ahí fue lo que yo dije, yo quiero ser misquero. Así, o sea, quiero aprender esto, me parece tan romántico este oficio. Entonces, bueno, así fue como encuentro, y de ahí ya viene todo el tema como te digo, entra un asunto mío de que quiero ser misquero, quiero dedicar casi mi tiempo, mi vida a esto que me pareció muy romántico, pero te hablo de que yo lo encontré así, sin mayor investigación, ¿no? De ahí ya empieza todo el proceso ya de búsqueda, y una de las cosas fundamentales que encuentro yo en el camino y que casi me da el lineamiento para hacer todo el proyecto, para desarrollarlo después,
ya en la investigación encuentro una descripción jesuita de 1572 de las investigaciones, que es el padre José de Acosta, 1572, de su llegada a América. Él hace la primera descripción sobre el agave, porque en Europa no existía. Entonces él llega y encuentra esta planta acá, y en resumen, más o menos, lo que él les describe, les voy a decir lo que dice él. Dice: he encontrado una planta que es vital para la supervivencia de los naturales, de los nativos, ¿no? Ya que esta le provee de alimento, vestimenta, techo y bebida. Y dice que de su corazón extraen un líquido blanco que al beberlo, dicen ellos, ingerir la vida misma. Entonces, ¿qué pasó? Si era como ingerir la vida misma, ¿no? Esta savia del agave, pero yo la encuentro casi como la bebida más denigrada. O sea, para don Virgilio, para los misqueros, era un sinónimo de vergüenza, ¿sí? O sea, ser misquero, o sea, se mantenía mediante la tradición, pero era un sinónimo de total vergüenza, de pobreza, de retraso. Era la bebida de los indígenas. Cuando yo empiezo a meterme en este mundo, la gente me faltaba glamour, como decimos. Sí, pero te hablo ya un detalle incluso un poco más fuerte. No solo del amor, sino ya un poco de un asunto de racismo marcado, ¿ok? Porque era, yo cuando empecé digamos, a promocionar de algún modo, porque empecé a embotellar un poquito el chaguarmishki, esta savia del agave, y salir por ahí a una feria, alguna cosa, la gente me decía: ¿y usted cree que yo voy a tomar eso que toman los indígenas? O sea, ya te hablo con un asunto de mucho menosprecio. Entonces, yo he hecho alguna investigación aquí en el Ecuador y te hablo de que no existe una bebida que tenga tanto menosprecio como esta. ¿Ok? Que sea tan sinónimo de rechazo como el chaguarmishki. Entonces, el chaguarmishki es, como le conoce, es el término nativo para definir a esta savia del agave que se cosecha todos los días durante 4 meses de cada planta del agave, ¿no? Entonces, después de eso, ya para llegar al misque, que ha sido todo un proceso, el misque, el destilado del agave, ya es el último producto, o ya el último desarrollo de toda esta recuperación de la tradición. No es nada más que el chaguarmishki o la savia del agave fermentado y destilado. ¿Okay? Si nos vamos un poco más atrás, esto es nuevo porque primero aquí en América, según las investigaciones, no teníamos destilación, entonces llegábamos hasta fermentación. Entonces, lo que sí era tradicional acá es el fermento del chaguarmishki, el fermento del agave. En el Ecuador se conoce como guarango, que es el fermento, que es como una cerveza o un vino, ¿okay? Y en México lo conocen como el pulque. Ok, sí. Entonces, cuando hablamos de cultura ancestral atrás del agave, yo no hablo de tequila, ni de mezcal, ni de sotol, ni de nada. Te hablo de pulque y te hablo de guarango, ¿ok? Que es el vino de América. ¿Sí? Dame, por lo que veo, de que esa bebida era denigrada a llegar a una denominación de origen, ¿qué pasó? ¿Por qué es una denominación de origen? Imagínate todo el proceso, ¿no? El cambio incluso de mentalidad en nuestra población, en nuestra gente. Porque eso te digo, la gente rechazaba, decía, había un asunto incluso de decir, yo no voy a tomar eso. O sea, eso es llegar a lo más bajo, ¿no? Entonces, sí te hablo de que hay un impulso que yo tuve, al menos en lo personal, que es un impulso de rebeldía juvenil, que fue como en mis 18 años, mis 19 años, ¿no? Era como que, a ver, eso es lo más denigrado, entonces con eso quiero trabajar, ¿ok? Con eso quiero meterme. Entonces creo que fue un impulso así, ¿no? De decir, si eso es lo más denigrado, por allá que quiero ir. Entonces, nada, de ahí alguna vez
antes de crear el proyecto como tal Casa Agave, que pasaron 18 años antes de eso, ¿no? Fui misquero, fue yo mismo hacer el trabajo, yo mismo meterme a palpar este asunto. De ahí con toda la investigación encuentro que es una cosa espectacular, que es casi una de las plantas más importantes dentro de la cultura americana o latinoamericana, por decirlo así. Entonces, dentro del tema botánico, hablábamos con un amigo biólogo alguna vez y él me decía, por la estructura de la planta, esta es una planta que no es normal. Me decía que es más o menos un dinosaurio vegetal, es un sobreviviente de la época terciaria. ¿De dónde un cactus, porque pertenece a la gran familia de las cactáceas, de dónde un cactus puede darte casi 400 litros de savia de néctar de planta durante 4 meses que uno le cosecha? Crece en las zonas más áridas, más desérticas. Entonces, para nuestros antepasados, de ahí viene la planta de las maravillas, como tú la decías, que es una descripción justamente de José de Acosta, del jesuita. Él escribe, es la planta de las maravillas, ¿no? Claro, porque servía para varias cosas, ¿no? El teñido de la ropa. Exacto, pero ahí yo ya llego a toda una, y eso sí es una investigación muy personal o muy de acá, de propiedad de Casa Agave que hablamos. Llegamos a entender el por qué para nuestros antepasados tenía ya ese nivel de sacralidad. Incluso en México, por ejemplo, hay muchas investigaciones que se habla de deidades, ya de hacer un asunto mitológico alrededor de esta, que es la creación casi como Rómulo y Remo para los romanos. Acá tenemos, o para Mesoamérica, tienen el tema de Quetzalcóatl y Mayahuel, que es la deidad del agave, ¿no? Como los dadores de vida de los mexicas y de los aztecas. Acá estamos buscando esta investigación porque, claro, nosotros llevamos 10 años en investigación. México ya tiene sus 200 y más años trabajando en el tema del agave, pero entendemos eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? El agave es una planta que no necesita de agua para vivir, no necesita de nutrientes de suelo, vive en las zonas más áridas y desérticas que existen, y con los suelos más pobres. Incluso es la única planta que puede crecer en la minería, en piedra, ¿ok? Entonces es una de las plantas que exclusivamente vive de luz. Eso te hablo ya después de toda una trayectoria de investigación. Yo llego a esta conclusión. Es una de las plantas que mejor fotosíntesis genera dentro de todas. Y dentro de eso en general los cactus, ¿no? Dentro de este mundo de los cactus hay uno solo que directamente puede sintetizar esta luz solar y transformarla en líquido. ¿Ok? Entonces, mitológicamente, ahí se entiende también el sentido cultural que tiene para nuestro pueblo. Nuestro pueblo, al menos, Perú, Colombia, bueno, no tanto Colombia, Ecuador, Bolivia y de ahí Mesoamérica, tenemos muy arraigado el tema solar, el tema de la cultura solar. Entonces, más o menos, es una síntesis de luz, ¿sí? Un transformador de luz en líquido, ¿sí? Entonces, esta bebida es como tomarse, de algún modo, directamente sol. Es un sorbo de sol en una bebida. Entonces ahí llega ya el destilado, que es justo esta botellita que está acá. Muy bien. Que es del misque, ¿no? Que se nos ocurre en el 2006 dice la primera destilación de la savia del agave, porque eso te digo, eso no había, pero teníamos el fermento. Entonces hicimos las primeras pruebas, destilamos, salió algo bastante aceptable, que ya con el tiempo hemos perfeccionado, lógicamente. Pero fue tal emoción de lo que conseguimos, que yo empecé a dar de probar a todo el mundo, ¿no? Y me quedó una botellita que tengo en el museo, que es lo único que nos quedó de la primera destilación del 2006. Entonces, ahora te voy a preguntar también sobre tu primer destilado, pero déjame darle la palabra a Carmen, porque me interesa también darle la parte legal, ¿no? del producto.
Contame, Carmen, hay muchas marcas de Miske, cualquiera puede ponerle Miske en su etiqueta. ¿Cómo es el proceso para que se integre el uso de Miske? Y bueno, cuéntame un poco quién regula todo esto y cómo es la experiencia en relación a otras denominaciones de origen que tiene Ecuador, ¿no? De la cual alguna has participado. Sí, bueno, gracias Ricardo. Buenas tardes con todos. Un gusto y un honor poder participar en este podcast. Y respondiendo a tu pregunta, hay una denominación de origen Miske concedida en octubre del año 2022. Y en cuanto a las marcas, existió una marca registrada por la misma asociación que solicitó, pues eso es lo correcto, que solicitó después la denominación de origen Miske. Ellos habían registrado una marca Miske Gaia más logotipo, la cual debía ser renovada en el año 2023, pero que no fue renovada. Respetando ya que se concedió la denominación de origen Miske y estaba ya en pleno vigencia, en pleno rigor. Sin embargo, en el pasado tuve otro caso de la denominación de origen Café Galápagos y ahí el problema entre la denominación de origen y la marca se hizo algo que me parece que hasta la fecha no se ha solucionado. ¿Y por qué? Porque anterior a la concesión de la denominación de origen Café Galápagos, existían registradas una serie de marcas, estoy hablando 5, 6, quizás más, marcas Galápagos para proteger café o productos similares o derivados del café. Cuando iniciamos el proceso se conversó con las autoridades de aquel entonces IEPI, solicitándoles que al concluir el proceso de denominación de origen y al ser declarada esta, de oficio declaran la nulidad de todas las marcas Galápagos. Lamentablemente eso no se consiguió. El IEPI en ese tiempo nos indicó que debíamos solicitar y era un gasto, imagínate, costos y tasas, proceso, años de tiempo invertido para una declaratoria de nulidad. Entonces, en ese caso, sí coexiste marcas y denominaciones de origen, lo cual evidentemente lleva a una gran confusión en el consumidor, porque el consumidor lo que piensa es que es una denominación de origen y lo compra de esa manera, cuando a veces el producto ni siquiera cumple el pliego de condiciones, ni siquiera en cuanto al origen del producto. Puede ser, en el caso que yo te hablo, café de cualquier otro lado, menos de Galápagos. Entonces, esas son las situaciones que entiendo yo no solo se enfrentan aquí en el Ecuador, sino también en otros países en que previo a la declaratoria de la denominación de origen se registraron marcas que son similares o relacionadas, aun cuando no debería serlo a futuro, porque nuestro código actualmente, antes era la Ley de Propiedad Intelectual, ahorita es el Código Orgánico de la Economía Social, de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y expresamente el artículo 360, numeral 10, prohíbe que se concedan marcas o se reproduzcan marcas iguales o similares a una denominación de origen. También lo dice la decisión 486. Eso en cuanto a la primera parte de tu pregunta, ¿no? Ahora, en cuanto a la otra parte de tu pregunta, ¿quién regula todo eso? Por una parte, te acabo de explicar el tema del SENADI, que es la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual en nuestro país, y es la que regula este tema. En cuanto al etiquetado propiamente dicho, para obtener el registro sanitario que deben cumplir y obtener este tipo de productos, bebidas alcohólicas o espirituosas, alimentos en general, es el ARSA, que es la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria en el Ecuador, quien revisa y finalmente aprueba una etiqueta. El ARSA actualmente no está, hablemos del Miske, no está autorizando que se ponga Miske como tal, como el tipo de producto o como denominación de origen. El ARSA, en el caso de los productos que Diego nos estuvo enseñando, en la etiqueta dice bebida alcohólica de savia de agave andino. Y ahí hay un vacío, digamos, que se ha producido. Y es que el Instituto de Normalización ecuatoriano aquí en nuestro país no tiene normas técnicas para el Miske, no está incorporado
como una norma técnica. Y eso es porque es nuevo. Entonces, ahí hay un vacío que algún momento habrá que llenarlo, ya sea que de oficio este instituto se dé cuenta que hay que normar esto en cuanto a que ya existe una denominación de origen, un pliego de condiciones, o que alguno de los interesados se acerque y inste para que este proceso se inicie. Y entonces, una vez que se concluye con eso, pues ahí sí se podrá poner MISC como el tipo mismo del producto, como la clase del producto, y que obviamente es una denominación de origen reconocido. Bueno, amigos, muchas gracias por participar de este podcast. La verdad me quedaría horas hablando del tema, lo investigué antes. Un agradecimiento especial entonces a ustedes, a los entrevistados y a la CIPI, y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.